Se retoma la grabación, doctora. Siendo las 10:09, vamos a retomar la presente audiencia y vamos a correr traslado al abogado de la parte imputada. Doctor, le escuchamos. Muchas gracias, señorita magistrada. Habiendo escuchado la sustentación del requerimiento acusatorio, esta defensa, dentro del plazo de ley, señorita magistrada, ha realizado observaciones formales y sustanciales a la acusación. Pero, como es del orden que se exige, primero vamos a sustentar las formales, y es que justamente, según lo analizado por esta defensa, el requerimiento acusatorio no cumple con lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, numeral 1, literal B. Esto en relación a la relación clara y precisa de los hechos atribuidos. Para sustentar estas observaciones, señora magistrada, voy a abordar dos puntos. El primero de ellos es qué es lo que justamente exige esta relación clara y precisa, y como segunda parte de mi exposición, por qué es que el requerimiento acusatorio no cumple. Como bien es sabido, la Corte Suprema ha desarrollado vasta jurisprudencia de ello, señorita magistrada, unificando un criterio que va desde el Acuerdo Plenario 6/2009 en el Fundamento Jurídico número 7, donde la Corte Suprema indica que los artículos 349 del Código Procesal Penal especifica el carácter escrito de la acusación, pues esta debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado. Es decir, es una obligación del Ministerio Público, señorita magistrada, más no una facultad. Seguidamente, este criterio se ha ido reforzando en el Acuerdo Plenario 2/2012, en cuyo fundamento jurídico número 10 nos indica que la imputación en sede de investigación preparatoria debe tener un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y las circunstancias en que éste pudo haber tenido lugar. Y esto ha sido ratificado nuevamente en el precedente vinculante recurso de nulidad 956/2011 de Ucayali. En la página 17, en el punto 5 en Romanos, nos indica que no basta la simple enunciación de los supuestos de hechos contenidos en las normas penales, pues estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados que pudiera haber. Ahora, con esto claro, señorita magistrada, y de revisión de la supuesta narración clara y precisa de los hechos, podemos verificar una incongruencia en el aspecto del tiempo en el que se hace la narración de ellos. Pues como usted puede advertir también, y leyendo taxativamente lo que dice aquí, se indica lo siguiente. Mediante resolución 97 del 11 de agosto de 2021, las mismas fueron ampliadas, se prohíbe el ingreso al primer y segundo piso del inmueble ubicado Incito Girón Joaquín Ortega 108, urbanización Vista Alegre, distrito de Santiago de Surco, ambientes donde las víctimas desarrollan sus actividades del cuidado del adulto mayor progenitor de los colitigantes, bajo apercibimiento de remitirse copias a la Fiscalía Penal de turno correspondiente por el delito de desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento. Siendo que esta fue confirmada en todos sus extremos por la segunda sala de familia mediante resolución número 6 de fecha 31 de marzo de 2021. ¿Por qué le hacía mención del tiempo, señorita magistrada? Porque esta resolución es del 11 de agosto de 2021. Fiscalía no nos dice cuándo ha sido notificada válidamente esta resolución a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque si vemos las circunstancias concomitantes, y aquí es donde entra la contradicción, dice, continuaba ingresando al primer piso, periodo 2020, 21 y 22. Entonces, allí te cabe hacernos la siguiente pregunta. Oye, si es que la resolución es del 11 de agosto de 2021, no me dices cuándo ha sido notificada válidamente a mi patrocinado, en este caso, al supuesto agresor. Entonces, ¿desde cuándo corría la prohibición? La proscripción que le hace el órgano jurisdiccional. Desde 2020, porque acá en circunstancias concomitantes nos están queriendo sancionar por hechos del 2020 y también del 2021, no especificando el mes. Verificamos, señora magistrada, que es una imputación gaseosa, imprecisa. Entonces, en ese sentido, se tiene que analizar, se tiene que describir
primero, desde el tiempo, hacer una especificación cuándo es que habrían sucedido los hechos. Y es más, de ser posible, como la Corte Suprema exige, tiene que haber un mínimo nivel de detalle. Tales días ingresaba o desde tal mes, situación que no se da en el presente caso, señora magistrada. Ahora, eso en cuanto al tiempo. En cuanto, señora magistrada, en cuanto al modo, y esto es lo que quiero resaltar, porque de los propios elementos de convicción, me refiero al informe de visita social 198-2022, la asistente social ha hecho una descripción del inmueble. Esa descripción tiene connotación y especial relevancia en este caso, porque como se dice que es una casa multifamiliar, es decir, no es una casa creada para que cada uno tenga ingreso directo a sus pisos, y esto quiero resaltarlo, ¿por qué? Porque en ese informe social se verifica que la asistente social indica que se verifica la presencia de una entrada, ¿no? Y una cochera que da a la calle. Entonces, desde esa perspectiva, señorita magistrada, ya, en este caso, verificamos. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque sí o sí, para yo entrar a hacer uso de cualquiera de las tres puertas que hace alusión en el informe de visita social, dentro de las cuales se encuentra la supuesta tercera puerta que da directo al tercer piso y segundo piso, tengo que pasar obligatoriamente por el primer piso. ¿Por qué? Porque yo al pasar o bien la puerta principal o bien la puerta de la cochera, ya estoy en el primer piso que me da acceso a la primera puerta, que es la puerta de la sala, a la puerta de la cocina o a la puerta que da supuestamente a las escaleras. Digo supuestamente porque eso también va a formar parte de mis observaciones sustanciales. Entonces, y esto tiene una, bueno, va a sonar un poco de repente hasta gracioso, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la gramática con la cual se ha redactado la resolución prohibitiva. ¿Por qué? Porque justamente esa coma, señorita magistrada, es una coma que en reglas gramaticales se llama coma de aposición. O sea, estoy explicando gramática para poder entender dónde está el error del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se prohíbe el ingreso, el juzgado, a fin de no quebrantar obviamente el derecho de libre paso de mi cliente, porque ha tenido en cuenta el informe justamente de la visita social, se indica que solo se le va a prohibir donde las víctimas desarrollan sus actividades del cuidado del adulto mayor, progenitor de los colitigados. Ahí es que hace uso de esa justamente coma de aposición, que es para aclarar un detalle. ¿Por qué? Porque del informe no se va a exigir, pues obviamente, que mi cliente agarre un helicóptero o compre unas escaleras manipulables o desplazables para que suba directo al tercer piso desde la calle. No, porque la entrada son justamente dos puertas, como le había dicho, principal y cochera, que dan al ambiente de la cochera propiamente dicho, ¿sí? Y luego recién puede acceder a cualquiera de las tres puertas. Entonces, esa situación, señora magistrada, se está ignorando por parte del Ministerio Público y debe ser aclarado, ¿sí? Esto debe ser tenido en cuenta por parte de su despacho, porque no se ha descrito, además, la situación de cuándo ha sido notificado, todo ello en relación a mi patrocinado. Con relación a los elementos de comisión, no se va a hacer ninguna observación, al grado de participación tampoco, a la determinación de la pena ninguna, porque está, al ser un delito que no tiene agravantes específicas, se tiene que aplicar el sistema de tercios, y con relación a la determinación de la pena, señora magistrada, no sé si ha sido solo mi conexión, pero ha habido una parte donde no le he escuchado a la señorita procuradora, pero de todas maneras simplemente indicar que justamente la parte que no he escuchado yo, por eso es que en este sentido solo pediría la aclaración del caso cuando se le dé el uso de la palabra, es que se sustente la situación del nexo causal y la del el daño, precisamente porque solo he escuchado la parte, como le decía, de factor de atribución y de la antijudicialidad, porque después mi persona no le ha logrado escuchar, no, como lo repito, no sé si por problemas de conexión míos o problemas de la señorita procuradora. En ese sentido, señorita magistrada, al ver que no cumple con el requisito de relación clara y precisa de los hechos atribuidos, por haber contradicciones y temas de imprecisión en tiempo y modo, solicito que se devuelva la acusación fiscal a fin de que sea subsanada y se emita una nueva con arreglo a ley. Gracias.
Ministerio Público, le escuchamos. Gracias, doctora. Bueno, he escuchado la parte de la defensa indicar que no se cumple con el artículo 379 en relación a la relación clara y precisa de los hechos. En relación a ello, el Ministerio Público indica que los hechos están clarísimos. Es un cumplimiento de medida de protección en el cual el juzgado de familia indicó que no se entra al primer y segundo piso, en el cual el acusado en este acto ha incumplido. En relación a ello, tenemos que detallar que no se ha notificado, indica la resolución 2015, o no se ha especificado la fecha de notificación de dicha resolución. Cabe indicar, señor magistrado, si bien es cierto, no se ha detallado en relación a los hechos, esta notificación sí existe en la carpeta fiscal y está en la folios digital 1504, en el cual se notifica, esto es la medida de protección en contra del acusado por parte de la policía, que fue notificado, este es el 1 de octubre de 2021, en el cual adjunta la resolución 97, en el cual se especifica, esto es la ampliación de la medida de protección, en el cual no debe ingresar al primero ni segundo piso por parte del acusado. Asimismo, hemos recalcado en nuestros hechos concretos que tanto la resolución 97 y la resolución 9 que dio inicio a estas medidas de protección fueron apeladas por la parte acusada, en el cual sí tuvo conocimiento de dichas resoluciones. Por ende, fueron válidamente notificados en su oportunidad. Pero ya se ha esclarecido que esta resolución 97, en la cual está observando el doctor, ha sido notificada a través de la policía, a través de esta célula de notificación. Es más, está la firma y número celular del acusado. En ese sentido, se está netamente claro que las medidas de protección fueron incumplidas, tomando en conocimiento es por parte del acusado dicha resolución. En relación a esto es a la incongruencia en relación a que la parte agraviada en su oportunidad de las hermanas indica que esta había incumplido desde el año 2020, 2021, 2022, esta medida de protección propiamente dicha que la resolución 97 ha salido, esto es con fecha de resolución el 11 de agosto de 2021. Hay que aclarar que este es un escrito de comunicación por parte de las agraviadas en su momento que indicaban que luego de la primera medida de protección el acusado ya ingresaba desde 2020, 2021, 2022, esto es estas zonas de dicho inmueble, es decir, a la cocina del primer piso. No es que porque el hecho de que la resolución 97 haya salido en 2021 debe partir desde esa fecha el cumplimiento de medida de protección. No es así, porque las agraviadas en su oportunidad informaron que estos ya incumplían desde el año 2020. Obviamente no se tenía la resolución ampliatoria de esta medida de protección, pero ya incumplida en 2020 es acceso que ingresaba, esto es, a la parte de la cocina del primer piso. Por ende es que se emitió la resolución 97 de ampliación de esta medida de protección para que no ingrese, esto es, a la zona que incumplían el cuidado del padre por parte de las hermanas. Por ese sentido es que se sacó esa resolución y se hace acapié a esto es en los años establecidos 2020, 2021, 2022. En relación a esto es, también indicó que tenemos un error a poder manifestar que se entiende la prohibición del primer y segundo piso. Esta es una resolución que emite el Poder Judicial, esto es el juzgado de familia, en el cual estipuló dicha consignación, dicha resolución, y se especifica que está netamente clarísimo que el imputado no debe ingresar al primer y segundo piso. No entendemos en qué sentido va, hemos interpretado mal esta resolución por parte del Poder Judicial. En ese sentido, doctora, esas serían las soluciones por parte del MP. La Procuraduría, señorita Procuradora, respecto a los 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual sobre los ha desarrollado. Escuchamos. Sí, señorita magistrada, en este caso, indicar que conforme se ha verificado en esta presente audiencia, se ha precisado los componentes de la responsabilidad extracontractual, como ya se habría indicado, son la antijuricidad, entendida como una conducta contraria a ley, el factor de atribución, ya que en el presente caso se evidencia dolo por parte del imputado, a razón de que tenía conocimiento de la prohibición
del ingreso, en este caso, al acceso en el piso ya indicado, y era de manera expresa el mandato, el mismo que habría sido, pues, en este caso, incumplido por parte del imputado. Y precisamos también el nexo causal o la relación de causalidad, la relación entre el hecho y el daño ocasionado, evidenciándose en este caso que el hecho es justamente el incumplimiento de esta medida de protección, ¿no? La vulneración a la resolución judicial que ha sido de manera expresa dicha prohibición, y el daño que se ha ocasionado es un daño extrapatrimonial, como ya se indicó en la vertiente de daño moral, entendiéndose al Estado como persona jurídica, y debe en este caso precisarse que el bien jurídico tutelado es la correcta administración de justicia, ¿no? Que es la existencia y la necesidad de una protección punitiva sobre la misma institucionalidad del Estado. En ese orden, la reparación civil se rige en este caso por un daño moral, ¿no? Es lo que vamos a precisar en este caso en cuanto a ello. Muy bien, no vamos a correr réplica, solo para que el Fiscalía nos aclare un extremo para emitir la decisión respectiva. Fiscalía ha señalado que se ha incumplido una medida de protección que se habría otorgado por el juzgado de familia. Esa medida de protección deriva sobre un tipo de violencia contra los integrantes del grupo familiar, porque hay que tener en cuenta que el 368 en el último párrafo también habla cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada por un proceso originario por hechos que configuran violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Establece eso, pero Fiscalía lo ha planteado en el primer párrafo, es de manera genérica. Ahora, quisiera que me explique si estas medidas de protección derivan de ello o derivan de qué tipo, por qué se le otorgó medidas de protección. Sí, doctora, estas medidas de protección, las ampliatorias, fue en relación a que ingresaba esto ya al primer piso de dicho domicilio desde el año 2020, pero no, yo también tenía esa duda porque también se elevó a contienda en el cual nos dieron la competencia a nosotros, en el cual se estableció a fin, por parte de las autoridades, que nunca fueron afectadas psicológicas ni físicamente por parte del agravio. Por eso también se hizo la exclusión correspondiente en ese sentido. Es más, hay un informe pericial que no tiene afectación emocional por parte de esas dos agraviadas en su oportunidad. Entonces hemos especificado que el artículo es por la desobediencia en relación solo a la resolución establecida por este juzgado. Ahora bien, vamos a proceder a emitir la decisión respectiva. El juzgado va a devolver el requerimiento al Ministerio Público para que nos aclare las circunstancias concomitantes, que es la parte más importante de una imputación, porque sin eso el juzgado no determina si hay medidas de protección que señala la Fiscalía que se ha dado con resolución 7, primigeniamente, luego una resolución 97, luego habla de la resolución 165. No estoy entendiendo, entiendo que el señor, para incumplir una medida de protección, debió ser notificada a las 3 y nos debe señalar Fiscalía respecto a ello, porque si estamos hablando de los años 2020, 2021 y 2022, la última resolución que habla Fiscalía es del 165 en sus circunstancias concomitantes. Por eso, para que nos aclare Fiscalía, vamos a emitir la decisión respectiva. Un ratito. Resolución número 3, Santiago de Surco, 14 de mayo del 2025. Autos y vistos y oídos. Considerando, primero, en la presente audiencia, Fiscalía ha cumplido con oralizar su requerimiento acusatorio que presentó primigeniamente por escrito. Esto contra Luis Renato Allende de la Cruz como presunto autor del delito contra la administración pública, resistencia o desobediencia a la autoridad. Resistencia o desobediencia a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 368, primer párrafo del Código Penal. Ahora bien, en agravio del Estado peruano representado por el Poder Judicial. Teniendo en cuenta ello, Fiscalía ha señalado las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Asimismo, ha referido
los elementos de convicción que estarían sustentando su requerimiento. Ha señalado el tipo penal, artículo 368, primer párrafo del Código Penal. Asimismo, ha determinado que la pena que le correspondería sería 3 años de pena privativa de libertad. La Procuraduría ha cumplido con organizar su pretensión indemnizatoria en la suma de 5.000 soles, señalando que existe una responsabilidad extracontractual en la vertiente del daño moral. Ante ello, el abogado de la defensa técnica de la parte acusada ha realizado observaciones formales al requerimiento acusatorio del Ministerio Público, haciendo presente que conforme lo establece el artículo 349, numeral 1, inciso B del Código Procesal Penal, se establece que la relación de la imputación debe ser de manera clara, precisa, respecto al hecho atribuido, con un relato circunstanciado, señalando las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, debiendo tener en cuenta que en el presente caso, el Ministerio Público echó referencia que su patrocinado habría incumplido una medida de protección que se otorgó mediante resolución número 97 emitida por el Juzgado de Familia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que Fiscalía ha hecho referencia que esta resolución ha sido emitida el 11 de agosto del 2021, pero en su imputación, el Ministerio Público no ha señalado cuándo su patrocinado habría sido notificado válidamente dicha resolución para incumplir el ordenado por el órgano jurisdiccional. Asimismo, en sus circunstancias concomitantes ha hecho mención que éste habría ingresado al inmueble en el periodo 2020, 2021 y 2022. Pero si la resolución que otorga medidas de protección fue expedida el 11 de agosto del 2021 y se entiende que su patrocinado fue notificado con posterioridad, ¿cómo es que éste habría incumplido medidas de protección en el año 2020 y 2021? Porque no se ha señalado en qué fecha este habría incumplido. Y tampoco ha señalado cómo es que habría incumplido, qué conducta habría desarrollado el señor para incumplir estas medidas de protección. Teniendo en cuenta ello, debe haber un detalle mínimo, siquiera respecto a la forma y circunstancias cómo se habrían desarrollado. Ahora, respecto a que en el presente caso se debe advertir que el Ministerio Público ha señalado que ese señor se le ha prohibido ingresar al primer y segundo piso del inmueble, pero debemos tener en cuenta que esto, el Ministerio Público no ha tomado en cuenta el informe social número 58, donde el Juzgado de Familia sí ha tomado en cuenta, porque esta es una vivienda multifamiliar, ya que existe un ingreso, asimismo una puerta de cochera, en la cual su patrocinado tiene que ingresar por esa puerta del primer piso para poder ingresar a su inmueble, pero sin embargo se debe tener en cuenta que el Juzgado de Familia ha señalado que es en los ambientes del primer y segundo piso, de los ambientes donde la víctima desarrolla sus actividades del cuidado del adulto mayor. Entonces, Fiscalía no ha hecho referencia a cuáles serían esos ambientes que aparentemente su patrocinado habría ingresado para poder incumplir una medida de protección. Ahora bien, se debe tener en cuenta también que en el presente caso, conforme se establece, se debe verificar que la resolución que ha sido redactada ha puesto una coma. En esto, una posición gramatical, se debe tener en cuenta que se le prohíbe, pues, al señor un acceso al libre desarrollo donde tenía la víctima, pero debemos tener en cuenta que esto debe ser aclarado por Fiscalía. Ahora, el reparto de la reparación civil ha hecho mención que, si bien es cierto, quizás por motivos de conexión, no logro escuchar que la defensa técnica de la parte del actor civil ha desarrollado los 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual para determinar el monto de reparación civil en la suma de 5.000 soles. Ante ello, el Ministerio Público ha hecho el uso de la réplica y ha señalado que sí ha cumplido con lo establecido en el artículo 349, numeral 1, inciso B del Código Procesal Penal, ya que en el presente caso el investigado había incumplido una medida de protección, que debe tenerse en cuenta que hay ampliación de estas medidas de protección. Si bien es cierto, no se ha desarrollado cuándo habría sido notificado, pero de los elementos de convicción que obran apoyos 1504, se establece que la Policía Nacional del Perú le notificó el 1 de octubre del 2021 la resolución número 97, donde este pone su firma en dicho documento. Ahora bien, de que el señor estaba prohibido por el Juzgado de Familia ingresar al primer y segundo piso del inmueble. Pero se debe tener en cuenta que el Ministerio Público ha desarrollado, conforme lo ha señalado, la resolución número 97, donde le otorgan medidas de protección, donde en él les ha prohibido y ha sido válidamente notificado, y la conducta que se ha desplazado
es porque las señoras María Elena Allende de la Cruz y Luz Isabel Allende de la Cruz comunicaron que el señor venía incumpliendo las medidas de protección desde el año 2020, 2021 y 2022. Ahora bien, teniendo en cuenta que las medidas de protección expedidas en la resolución número 927 son unas medidas ampliatorias, por lo tanto, el señor tenía pleno y el señor interpuso recurso impugnatorio de apelación de dichas medidas, la cual el señor tenía pleno conocimiento de la existencia de las mismas. Ahora bien, el abogado del actor civil ha señalado que se ha cumplido con desarrollar respecto a la acción dañosa, el daño, la relación de causalidad y los factores de atribución, haciendo mención que en el presente caso es la responsabilidad civil extracontractual por un daño moral. Siguiente considerado. Debemos tener en cuenta que conforme lo han hecho referencia, el artículo 349, numeral 1, inciso B del Código Procesal Penal establece: la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá, B, la relación clara, precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Ahora bien, teniendo en cuenta ello, vamos a proceder a analizar respecto a la imputación que ha hecho presente el Ministerio Público, está imputando el artículo 368, primer párrafo del Código Penal. Ahora, el Ministerio Público ha hecho referencia en sus circunstancias precedentes. El 26 de marzo del 2023, el 11º Juzgado de Familia, su especialidad de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, emitió la resolución número 9, auto final, mediante el cual otorgó medidas de protección a favor de Luis Isabel Allende de la Cruz y Marisa Eliana Allende de la Cruz, y en contra de Luis Renato Allende de la Cruz, en mérito a presuntos actos de violencia psicológica, conforme al siguiente detalle: prohibir por parte del denunciado Luis Renato Allende de la Cruz de todo tipo de acto que implique violencia familiar en la modalidad de maltratos psicológicos y físicos o cualquier otra modalidad en agravio de Luz Isabel Allende de la Cruz y Marisa Eliana Allende de la Cruz, siendo que el denunciado deberá emplear mejores mecanismos de comunicación con las agraviadas bajo apercibimiento de disponerse el retiro inmediato del hogar por parte del denunciado en caso de incumplimiento en otras medidas. Luego la resolución 97 de fecha 11 de agosto del 2021, las mismas fueron ampliadas, incluyendo se prohíbe el ingreso del denunciado al primer y segundo piso del inmueble, ubicado en sitio en Girón Joaquín Ortega 180, urbanización Vista Alegre, del distrito de Santiago del Sur, ambientes donde las víctimas desarrollan sus actividades del cuidado del adulto mayor, progenitor de los colindantes, bajo apercibimiento de ampliarse la presente medida y disponerse el retiro inmediato del hogar y remitirse copias a la Fiscalía Penal de turno correspondiente para la denuncia de resistencia a la autoridad en caso de incumplimiento, siendo confirmada en todos sus extremos por la segunda sala de familia mediante resolución 6 de fecha 31 de marzo del 2022. Ahora bien, las circunstancias concomitantes. Con resolución 165 de fecha 5 de septiembre del 2022, el 11º Juzgado de su especialidad de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar dio cuenta del escrito de fecha 26 de enero del 2022 presentada por la parte agraviada, Luz Allende de la Cruz Marisa y Eliana Allende de la Cruz, mediante el cual informaron que el denunciado continuaba ingresando al piso periodo del año 2020, 2021 y 2022 del domicilio sin autorización, a pesar de que ello se encontraba prohibido, conforme lo indicaban las medidas de protección, ya que el denunciado podía hacer uso de las escaleras directas al tercer piso para acceder a su inmueble. Además, seguía empleando el ambiente de cocina del primer piso, donde filmaba y escuchaba las conversaciones de las denunciantes. De igual modo, ingresaba al ambiente de la cocina del primer piso en horas de la madrugada a realizar actividades de cocina, como hervir agua, perturbar el descanso de las denunciantes. Circunstancias posteriores en medio de los hechos expuestos a conocimiento de las agraviadas, el escrito previamente descrito, la judicatura ordenó el retiro inmediato del hogar del denunciado Luis Renato Allende de la Cruz. Cito: calle Joaquín Ortega 180, urbanización Vista Alegre, Santiago del Sur, resolvió fixar a la mesa de partes de la Fiscalía Provincial Penal de turno de Lima, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en la resolución 97
por la persistencia del imputado en su actitud conflictiva. Ahora bien, Fiscalía, debemos tener en cuenta que las circunstancias concomitantes es la circunstancia más importante de una imputación, porque de esta es la que la defensa técnica se va a defender. Es en estas circunstancias concomitantes donde se desarrolla la conducta que habría desarrollado el imputado al momento de cometer el hecho ilícito. Ahora, teniendo en cuenta que el Ministerio Público hace referencia, en las circunstancias concomitantes solamente hace referencia de la resolución 165, donde se da cuenta por el primer juzgado de familia de que el señor seguía incumpliendo las medidas de protección, por eso decidió retirarlo del hogar. Asimismo, remitir copias a la Fiscalía para la denuncia respectiva conforme a la resolución 97. Vamos a partir. Si se establece en el artículo 368, primer párrafo del Código Penal, señala el que desobedece, en este caso resiste, porque habla de resistencia, el Ministerio Público, entiendo que en este caso ha señalado resistencia, pero acá habla de los verbos rectores, desobedeció o resistió la orden legalmente impartida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahora, vamos a determinar ¿qué medida de protección ha incumplido el señor? La resolución 9, que otorga medidas de protección primera, no. Porque en esta resolución número 9 se entiende que en esta no le han prohibido el ingreso al señor al inmueble. No hay prohibición, solamente hablan de prohibir que el denunciado ejerza todo tipo de acto que implique violencia o maltrato, ¿no? Ahora, posteriormente se ha ampliado las medidas de protección con la resolución 97 de fecha 11 de agosto del 2021, donde en esta se le prohíbe, ahí sí, textualmente, el ingreso al denunciado al primer y segundo piso. Entonces, esto que está en las circunstancias precedentes, se entiende que debería estar en las circunstancias concomitantes para el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Si el señor supuestamente, según el Ministerio Público, habría incumplido la resolución 97, que es de fecha, salió el 11 de agosto del 2021, y Fiscalía ha hecho referencia que se le habría notificado al señor el 1 de octubre del 2021. Entonces, en las circunstancias concomitantes, Fiscalía va a desarrollar, primero, ¿qué medida de protección habría incumplido el señor? ¿Cuándo se le notificó la medida de protección? Porque debemos partir de eso, teniendo en cuenta que uno que resiste una orden tiene que saberse cuándo, si fue válidamente notificada la resolución expedida. Que el señor haya interpuesto recurso de apelación no significa que con eso podamos validar que tenía una fecha. Tenemos que tener fecha cierta cuando se le ha notificado la medida de protección que refiere el Ministerio Público que habría incumplido. Debe desarrollar Fiscalía eso. Después de desarrollar eso, Ministerio Público también debe desarrollar cuál ha sido la conducta que ha tenido el señor respecto a incumplir esta medida de protección de ingresar al inmueble del primer y segundo piso. ¿Cuál ha sido la conducta? ¿Qué actos ha realizado que haya ingresado al primer y segundo piso y qué ambientes y cómo también debe determinar? Si bien es cierto, señala periodo 2020, 2021 y 2022, entendemos que Fiscalía debe aclarar el periodo, porque si las medidas de protección se le han notificado donde se amplía la prohibición de ingresar al inmueble, que en la primera medida de protección no tenía eso, ¿cómo es que él pudo incumplir el año 2020 si le han notificado el 1 de octubre del 2021? Se entiende que el señor ha incumplido estas medidas, hipotéticamente si fuera así, posterior al 1 de octubre del 2021, porque antes no tenía esta medida de protección de prohibición de ingresar al domicilio. Fiscalía debe desarrollar cuál ha sido el periodo de que el señor ha incumplido las medidas de protección y cuál es la conducta que ha desarrollado. La Fiscalía señala que el señor ha entrado a la cocina del primer piso. Asimismo, ha señalado que ingresaba al ambiente en la cocina, estaba en el primer piso en horas de la madrugada, pero no nos ha señalado aproximadamente las fechas, es genérico.
¿Cómo el señor se puede defender si no sabe qué día ingresó, supuestamente incumplió esta medida de protección? Porque el señor no va a justificar desde a partir del 2 de octubre del 2021 hasta diciembre del 2022 qué actividad realizó. Hay que tener tiempo, espacio, fechas para poder, si bien es cierto, no sea, quizás Fiscalía no ha desarrollado eso, pero por lo menos hay que acortar tiempos, porque la defensa no se va a defender, como digo, todo el 2021, desde 2 de octubre del 2021 y todo el 2022. Hay que tener fechas aproximadas en que el señor habría incumplido estas medidas de protección. Ahora, también debemos tener en cuenta que el Ministerio Público en sus circunstancias precedentes ha hecho referencia que se le otorga medidas de protección con la resolución número 9 a la señora Luz Isabel Allende y Marisa Eliana Allende. Esto por actos de violencia psicológica, por presuntos actos de violencia psicológica. Fiscalía nos va a determinar si es que estos actos de presuntos actos de violencia, como lo ha hecho referencia el juzgado de familia, vienen derivados de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, o respecto a qué es, porque debemos tener en cuenta el artículo 368, último párrafo, habla de medidas de protección derivadas de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Hay que determinar para separar, porque si es un incumplimiento por medidas de protección por actos de violencia, tendría que ser el 368, no necesariamente el último párrafo, no el 368 primer párrafo. Fiscalía va a determinar ello para poder señalar. Ahora, asimismo, también debemos verificar que en el plazo de 72 horas Ministerio Público va a señalar cuál es la imputación y cuál, en base, qué medida de protección ha incumplido, con qué fecha se le ha notificado para que incumpla esta medida, cuál es la conducta que ha desarrollado y señalar el tiempo y espacio. Ahora, recordemos principio de congruencia. Fiscalía debe emitir sus circunstancias concomitantes en base a la imputación de su formalización y continuación de investigación preparatoria. Esa es la base. Si bien es cierto, en la formalización e investigación preparatoria no hay una imputación definitiva, porque la imputación viene de manera progresiva, ya que para eso se ha llevado a cabo actos de investigación para reafirmar o mejorar la tesis, pero no nos va a cambiar en lo sustancial, sino se mejora respecto, teniendo en cuenta el marco de la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Ahora bien, esto teniendo en cuenta que el artículo 349, según numeral 2, establece, la imputación no cambia, pero sí puede cambiar el tipo penal. Ahora, la Procuraduría. Respecto a la Procuraduría, se le va a pedir que en el plazo de 72 horas nos desarrolle los 4 elementos de la responsabilidad extracontractual. No requerimos doctrina, sabemos por doctrina a qué se requiere cada uno de los elementos. Hay que desarrollarlos en base al caso en concreto, conforme lo desarrolla el Ministerio Público en su imputación. Asimismo, nos indicará qué elemento de convicción estaría presentando para acreditar en el eventual juzgamiento el daño moral que considera se ha afectado. 72 horas para que cumplan con subsanar estas observaciones, cumplido que se hace, notificará a las partes procesales. Por lo tanto, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Santiago de Surco resuelve declarar fundado el periodo de la defensa técnica de observaciones formales, tanto sobre el representante del Ministerio Público y de la Procuraduría, y se le otorga el plazo de 72 horas a ambos con la finalidad de que levanten las observaciones realizadas. Y como yo veo que se hace, notificar a las partes procesales. Asimismo, se señalará fecha para audiencia de control o acusación, la cual se llevará a cabo el día 28 de mayo del 2025 a las 5 de la tarde. Disculpen la hora, por favor, ya que tenemos
recargada la agenda. Esto en el mismo link, bajo percibimiento en caso de inconcurrencia del Ministerio Público, de remitirse copias a la Oficina de Control Interno de su entidad. Notificado el abogado de la Procuraduría, bajo percibimiento en caso de inconcurrencia, de comunicar a la Oficina de Control Interno de su entidad. Asimismo, notificado el abogado de la parte acusada, bajo percibimiento en caso de inconcurrencia, de ser subrogado, imponerle una multa de una URP y designar defensor público. Asimismo, se encuentra notificado la parte acusada, bajo percibimiento en caso de inconcurrencia, de continuar la secuela del trámite de la presente audiencia, teniendo en cuenta que su presencia es facultativa. Si es que no puede concurrir por motivos laborales u otros, solo basta que comunique su defensa técnica. Asimismo, curse su oficio a la defensa pública con la finalidad de que designen defensor público en caso de inasistencia del abogado de libre elección. Siguiente, notifíquese con el audio y video a las partes procesales a sus correos electrónicos con la finalidad de que la Fiscalía pueda levantar las observaciones realizadas, dejando constancia en autos. Es la decisión del juzgado. Ministerio Público. Conforme, doctora. Abogado de la parte de la Procuraduría. ¿Nos escucha la Procuraduría? Doctor, comuníquese con la Procuradora. Quizás tiene problemas de señal. Está bien. Abogado de la parte acusada. Conforme, señorita magistrada. Esperemos un momento, por favor. Sí, señorita magistrada, ¿podría en todo caso indicar nuevamente la hora de la reprogramación? No sé. 28 de mayo, 28 de mayo, 5 de la tarde, doctora. Conforme. Gracias, muy bien. Siendo las 10:51 hemos terminado. Buenos días con todos. Permiso. Buen día.